¿Crees que la máquina de coser es solo una simple herramienta para coser ropa? Estás equivocado. El primer inventor de una máquina de coser fue atacado por otros sastres, porque en cuanto apareció esta máquina, amenazó con dejar sin trabajo a cientos de miles de personas. Lo más increíble es que la estructura central de esta máquina dejó perplejos a los mejores ingenieros de Europa durante casi 50 años. Al final, la persona que resolvió el problema dijo que lo entendió después de tener un sueño en el que unos salvajes lo atacaban con lanzas. Entonces, ¿qué secreto esconde esta máquina? Primero, un hecho que te pondrá la piel de gallina. La aguja de la máquina de coser nunca atraviesa completamente la tela como lo haría una aguja manual. Entra y sale rápidamente. Pero aún así el hilo queda firmemente bloqueado y no se puede arrancar. Este truco fue estudiado por los humanos durante casi 100 años antes de entenderse por completo. La historia comienza en 1755. En esa época los sastres trabajaban como verdaderos obreros agotados. Atravesaban la tela puntada por puntada, volteaban, volvían a pasar la aguja y repetían el proceso. Que los dedos sangraran era algo normal. Ese año, el ingeniero alemán Charles Wiesenthal intentó mejorar el proceso con una idea aparentemente simple. Diseñó una aguja con dos puntas y el ojo cerca de un extremo para que no fuera necesario girar la aguja cada vez. La eficiencia se duplicó, pero había un problema fatal. Cuando la aguja retrocedía, el hilo también se salía, así que al final no quedaba ninguna puntada. Este invento, aunque ingenioso, fue un fracaso total, pero sembró una idea importante. Los ingenieros comenzaron a obsesionarse con una pregunta: ¿por qué el hilo se escapa? Porque no está bloqueado. Entonces, ¿cómo se puede bloquear? La respuesta estaba en un detalle extremadamente sutil. Cuando la aguja baja, debajo de la tela se forma de manera natural un pequeño bucle de hilo. Si ese bucle se mantiene allí y la siguiente puntada pasa a través de él, los bucles se enlazan como una cadena. Esto se llama puntada de cadeneta. Parece simple, pero llevarlo a una máquina resultó extremadamente difícil. En 1830, el francés Barthélemy Timonier construyó la primera máquina de coser práctica basada en este principio. Cuando la noticia se difundió, el gremio de sastres de París estalló de furia. La máquina podía coser en un día lo mismo que 200 sastres. Temiendo perder su sustento, un grupo de sastres irrumpió en su taller, destruyó las máquinas y casi lo mata. Timonier tuvo que huir de París para salvar la vida. Sin embargo, la máquina de cadeneta tenía un defecto terrible. Si el hilo se rompía en un punto, toda la costura podía deshacerse como un suéter tirado por un hilo. Podías salir a la calle con un traje nuevo, enganchar una puntada y que la ropa empezara a deshacerse. Este problema atormentó a los ingenieros durante casi 30 años. En la década de 1840 y 1850, varios inventores propusieron la solución. Uno de ellos fue el estadounidense Elias Howe. Colocó un segundo hilo debajo de la tela y diseñó un mecanismo con una lanzadera que atrapaba el bucle del hilo superior y lo entrelazaba con el inferior. Así nació la puntada de bloqueo o puntada recta, donde los dos hilos se entrecruzan dentro de la tela y quedan firmemente asegurados. Aquí entra la famosa historia del sueño. Howe llevaba años intentando resolver cómo hacer que la aguja funcionara correctamente. Una noche, soñó que unos guerreros lo amenazaban con lanzas y notó que las lanzas tenían un agujero cerca de la punta. Al despertar, se dio cuenta de que la aguja de la máquina debía tener el ojo en la punta y no en el centro. Este cambio, combinado con el sistema de lanzadera, resolvió definitivamente el problema de que el hilo se soltara. La nueva estructura se llamó puntada de bloqueo. Debajo de la tela se colocaba una bobina con el segundo hilo. Cada vez que la aguja bajaba, el hilo superior formaba un bucle, la lanzadera pasaba a través de él y los dos hilos quedaban entrelazados en el interior de la tela. Incluso si una puntada se rompía, solo se aflojaban una o dos, y la costura no se deshacía por completo. Este es el principio que siguen usando hoy todas las máquinas de coser modernas. Más tarde, la lanzadera evolucionó a mecanismos rotatorios más suaves y rápidos, lo que permitió que las máquinas alcanzaran miles de puntadas por minuto, tan rápidas que el ojo humano apenas puede seguir el movimiento. Pero aún quedaba otro problema: ¿cómo avanzar la tela automáticamente? En las primeras máquinas, después de cada puntada había que empujar la tela manualmente y las costuras quedaban torcidas. Luego los ingenieros añadieron debajo de la tela una pieza dentada llamada arrastre o dientes de avance. Cada vez que la aguja sube, esta pieza mueve la tela hacia atrás una pequeña distancia, mientras el prensatelas la mantiene firmemente en su lugar. Aguja, arrastre y prensatelas trabajan en perfecta sincronía, como una orquesta mecánica. Desde aquella extraña aguja de 1755 hasta las modernas máquinas capaces de coser miles de puntadas por minuto, la humanidad tardó casi 100 años en perfeccionar esta tecnología. Cada prenda que llevas puesta es el resultado de un siglo de ingenio mecánico.
Pero como la máquina de coser es silenciosa y discreta, la mayoría de la gente la sigue viendo solo como una herramienta común para coser ropa.